Dentro de los temas que vamos a comentar, sería bueno tener algunas nociones de lo que es los estudios de mecánica de suelos, el análisis estructural, el programa StatPro, el manejo de reglamento de construcciones, el manejo de las normas técnicas complementarias. Son tipos de temas que ayudan mucho en todo lo que vamos a revisar. Si, si no los conoces, no hay ningún problema. Vamos a estar trabajando de manera un poco más general. Te hacemos la invitación a los cursos de Ingenia en los que abordamos esos temas de manera más detallada. Cómo se ocupa el reglamento, cómo se ocupan las normas, en dónde aplican para diferentes tipos de revisiones. Y ahí los trabajamos paso a paso aplicado a distintos ejemplos. Aquí vamos a ver algunos de estos temas ya sobre un proyecto y sobre algunas consideraciones a llevar en cuenta. Ujú. Muy bien, cualquier pregunta que se vaya teniendo, alguna duda que se presente, comentario de la parte de supervisión de obra, de cálculo, de manejo de reglamento, de, y, perdón, de análisis, cualquier duda a través del chat lo podemos estar resolviendo. Muy bien, y aquí les dejo un mensaje también para que no tenga el audio. Vamos a escribirles. Ahora sí, aquí lo que estamos viendo es el programa de StatPro. Si no lo conoces, bueno, es uno de los tres programas más utilizados dentro del análisis y todo el diseño estructural. Es de lo más comercial que tenemos aquí en México, tanto el programa StatPro como ETABS y SAP 2000. Es algo que muy seguro que quienes realizamos cálculo, pues tenemos que ocupar alguno de ellos. No son los únicos programas, pero sí son los más utilizados aquí en México. Por lo tanto, son pues prácticamente sobre los que nos apoyamos para distintos cálculos. Y bien, aquí lo que estamos viendo es una estructura. Les voy a colocar el tipo renderizado que aquí nos maneja. Ok, ahora sí. Bueno, aquí estamos viendo este tipo de renderizado que nos maneja el programa. Lo que quiero que revisemos aquí es el tipo de geometría con el que vamos a estar trabajando. Una estructura a base de marcos de concreto en el que se tiene el uso de columnas, el uso de traves, el uso de losas, pero vamos a enfocarnos pues, en la parte de cimentación, sobre su estructuración, sobre sus revisiones. Recordemos que al decir que vamos a hacer un análisis, no simplemente quiere decir que vamos a calcular alguna parte. Un análisis no es lo mismo que un cálculo, más bien el cálculo es parte de un análisis. Entendemos por análisis que se va a descomponer un problema eh, en problemas más pequeños o en partes más sencillas para poder entender cómo dar alguna solución. A veces usamos la palabra análisis estructural o cálculo estructural como sinónimos, pero el analizar implica muchas cosas, como el manejo constructivo, como la parte de normas, como la parte de reglamentos, como el aspecto económico de la obra, también el aspecto de mecánica de suelos, las revisiones por falla, por servicio. Verificar todos esos aspectos es lo que engloba el análisis estructural. Y hablando del análisis de cimentaciones, pues entran cosas como el estudio de mecánica, los niveles de aguas freáticas, los asentamientos permitidos, las fuerzas resistentes, es decir, un análisis es todo eso completo, ¿no? Y abarca pues una parte que es el cálculo, pero el cálculo pues es solo un pedacito de todo el análisis. Eso es importante entenderlo porque aquí vamos a estar analizando las estructuras y no tanto calculando estructuras, porque para el cálculo, o sea, para sacar fuerzas y desplazamientos y todo ese tipo de números, ya estamos ocupando aquí el programa,
que ocupa un método de cálculo llamado elemento finito. También hay que tener en cuenta eso, que una cosa es el cálculo y otra es la metodología de cálculo, puesto que tú puedes hacer un cálculo de manera manual, ocupando alguna metodología aprendida en libros, pero también puedes hacer un cálculo de manera automática en un software que ya está programado con métodos de cálculo. Entonces, es muy importante diferenciar todas esas partes de un proyecto. Análisis es una cosa que implica el cálculo y el cálculo a su vez se apoya en distintas metodologías de cálculo. Muy bien, entonces por el momento lo que estamos viendo es un programa que realiza cálculo, pero no realiza un análisis, porque para hacer un análisis, pues el programa tendría que tener criterios sobre los costos de obra, sobre el procedimiento constructivo, sobre las normas, sobre el reglamento. Vamos a ver. Entonces, todo eso, pues, es muy difícil que lo realice una computadora. Más bien, se requiere siempre a una persona, un profesionista que lleve a cabo todo ese análisis. Bien, bueno, les comentaba que este es el modelo. Algo con lo que quiero que empecemos una parte del análisis es sobre cómo es que proponemos el tipo de cimentación, porque esa es una de las dudas que a veces se tienen en decir, bueno, ¿cuál cimentación voy a colocar? ¿Una zapata aislada, una zapata corrida? ¿Vamos a colocar un cajón, una losa de cimentación? ¿Quién nos indica o cómo sabemos qué tipo de cimentación se debe utilizar? Bueno, pues algo de lo que nos ayuda en ese aspecto es nuestro estudio de mecánica de suelos. Es el que nos indica qué tipo de cimentación colocar. ¿Por qué? Pues porque principalmente la cimentación va a estar en función del tipo de suelo que se tenga. A veces pensamos que si el vecino ya construyó su casa con un tipo de cimentación, pues nosotros vamos a realizar la misma. Pero no siempre sucede así porque el tipo de suelo que tenemos podría cambiar de manera muy drástica en lotes vecinos. A lo mejor aquí ya donde estamos con el lote del vecino o con la colonia vecina, pues cambia el suelo en cuanto a que hay más humedad, en cuanto a que se trata de algún tipo de suelo relleno o que se trata de algún suelo que tiene más materia orgánica o puede que tenga más gravas o menos gravas. Entonces, ese tipo de cambios determina el tipo de cimentación que se debe utilizar. Mm, Aquí tengo un ejemplo de estudio de mecánica de suelos en el que se está indicando una de las propuestas para una estructura. Y dice aquí que se podría dar solución a un proyecto a través del uso de losa de cimentación. Lo que el estudio de mecánica nos va a indicar, pues es solamente un diagrama de cómo quedaría la cimentación. No nos va a decir qué medidas, qué armados, qué dimensiones, pero sí qué tipo de cimentación podría utilizarse. Normalmente los estudios de mecánica nos dan por lo menos dos opciones. Aquí también nos están indicando que se podría dar solución a través de una zapata aislada. ¿Qué medidas lleva, qué concreto lleva, qué armado lleva? Eso ya es parte del cálculo de todo el diseño, pero el estudio nos indica solamente el tipo de cimentación. Muy bien, entonces esto es ir haciendo un análisis para revisar cuál sería una de las mejores opciones. Aquí volviendo al programa, pues lo que se ha modelado es una cimentación a base de zapatas corridas con traves, perdón, con contratraves y los dados. Muy bien, para quien conoce un poco del programa y para quien no, vamos a explicar aquí también que
Dentro de los programas, lo que manejamos son siempre dos tipos de elementos, elementos que llamamos placa y elementos que llamamos barra. Aquí lo podemos diferenciar, vamos a ver. Bien, aquí lo podemos diferenciar en que estos elementos en color verde es a lo que les llamamos placa y comúnmente los utilizamos para modelar, para obtener cálculos de espesores de concreto. Espesores que pueden ser losas, espesores que pueden ser firmes de compresión, que pueden ser también losas para escaleras, o en este caso, estas placas se están modelando para poder analizar o calcular aquí el espesor de la zapata. Teniendo en cuenta pues que simplemente la zapata pues viene a ser como un tipo de losa. A final de cuentas pues es un espesor de concreto que tiene una medida muy larga. Y en la medida de ancho a veces no es tan ancho, pero bueno, viene a ser un cierto espesor de, de concreto, diferente de otros elementos que también se pueden modelar aquí, a los que les llamamos barras, que son estas partes. Y esto nos ayuda principalmente para modelar mm, elementos como serían traves, contratraves, nervaduras, viguetas, ¿eh? Vigas de acero, contraventeos, todo aquel elemento que utilizamos de una manera, eh, digamos, de soporte principal, ¿ves? Lo modelamos a través del uso de barras. Entonces, aquí lo que estamos modelando, pues es tal cual las barras para nuestra contratrave y las placas para nuestras zapatas. A veces decimos que zapata, pues es todo el conjunto, pero recordemos que esto está dividido. Una parte es la contratrave, que es esta trave prácticamente que está en cimentación, y la otra ya es la propia zapata, que es la parte de abajo. Sucede lo mismo con estas partes de los dados. Normalmente en las esquinas tenemos un elemento que llamamos dado, un elemento dado y ya abajo la zapata, pero eh, por sí mismo la zapata solo es la parte de abajo. Al conjunto a veces le decimos zapata. Y bien, para quien va ingresando, les recordamos el tema que estamos viendo es análisis de cimentaciones en StatPro. Cualquier duda y pregunta que vayan teniendo a través del chat pueden ir escribiendo. Vamos a ir leyendo todos esos comentarios, esas preguntas y apoyando con las soluciones. Y bien, también Bájale a término. les recuerdo que tenemos ya activa la página de los cursos de Ingenia. Ahorita estamos subiendo algunos para que también puedan inscribirse directamente desde la página. Esto se los dejo en el chat. Y comentábamos que el análisis no solamente es el cálculo. El cálculo forma parte de todo un análisis, ¿no? Y aquí estamos revisando, pues, en STAT cómo se iría modelando la parte de las cimentaciones. Bien, normalmente el estudio de mecánica, como decíamos, no nos va a indicar tampoco qué ancho va a tener. Si bien nos puede recomendar algunos anchos, algunas medidas, esto ya es cuestión de que nosotros realicemos una propuesta. Mm, mm. Y bien, esto ya es cuestión de que nosotros realicemos una propuesta para colocarle un cierto ancho. Uno de los criterios con los que colocamos ese ancho corresponde a la capacidad de carga del suelo, que también es uno de los datos que nos indica el estudio. Vamos a verlo aquí. Siempre que, siempre que tú vayas a revisar un estudio de mecánica de suelos, ya sea que te lo estén entregando para algún proyecto, que lo estés tú entregando, pues una de las informaciones que se va a tener
es lo que se llama una capacidad de carga o una presión máxima de contacto. Es distinto la presión de contacto a lo que es la resistencia del suelo. Eso es muy importante de eh, diferenciar. A veces también los tomamos como sinónimos, qué tanto resiste el suelo o qué tanta capacidad de carga tiene el suelo, pero son cosas distintas. ¿No? Una presión de contacto o capacidad de carga del suelo se refiere a la carga que se puede distribuir en cada metro cuadrado antes de que se presenten hundimientos eh, críticos, mientras que una resistencia del suelo Nada la más que la conocemos, espera. una resistencia del suelo la conocemos principalmente como un módulo de reacción vertical, ese es el nombre que le asignamos, módulo de reacción vertical, y este se refiere, pero a qué tanto carga eh, debe tener el suelo para provocar un hundimiento unitario. A grosso modo, podríamos decir que en, en un proyecto o en un estudio de mecánica que te entreguen, te van a dar un número de presión de contacto o capacidad de carga, como por ejemplo aquí. Mm, Aquí que nos están dando presiones de contacto para distintas estructuras, por ejemplo, 4,18 toneladas en cada metro cuadrado, pero aparte un módulo de reacción, que son 351 toneladas en cada metro cúbico. La unidad en sí es tonelada en cada metro cuadrado para cada metro, pero lo abrevian así. Y a grosso modo, quiere decir que si tú aplicas al suelo 4,18 toneladas, los hundimientos que se van a presentar no son tan críticos. Se puede considerar aceptable. Pero si tú aplicas 351 toneladas en cada metro cuadrado, lo que vas a provocar es que el suelo se hunda 1 metro. Y este número o este dato del estudio de mecánica es uno de los que necesitamos principalmente para hacer nuestro cálculo, que era lo que comentábamos. Aquí el programa, si bien ya se ha modelado unas placas, que es un elemento geométrico, un elemento, eh, digamos, físico, este a su vez tiene también modelado unos apoyos. Aquí se representa con este número, aquí tiene un número 2, pero lo que nos quiere decir es que hay un módulo de reacción vertical, un módulo, en este caso de 351 toneladas en cada metro cuadrado, en cada metro. ¿Qué quiere decir? Que aquí no estoy modelándole la capacidad de carga que tiene el suelo, estoy modelando la resistencia del suelo. Son conceptos distintos, es totalmente diferente. Más bien, al analizar todo esto o al hacer el cálculo, yo tengo que verificar que la capacidad de carga se respete o tengo que verificar que la presión que está ejerciendo la estructura sea igual o menor a lo que me dice el estudio de mecánica, que es lo crítico. Vamos a ver ese aspecto. Por ejemplo, aquí ya pues está analizada la estructura, ya se hizo toda la revisión. Vamos a ver en este caso qué sucede con la presión en la base. Y esta es una parte que es muy sencilla de identificar o de poder darle lectura. Simplemente mm, hay que tener en cuenta que aquí los colores rojo y verde no quiere decir malo y bueno. A veces asociamos que si es rojo, pues está mal, se está hundiendo, o aquí no cumple, aquí no pasa, y si es verde, está ok. Pero no sucede así con los programas. Los colores rojo, verde, rosa, azul, café, morado, no quieren indicar si está bien o si está mal, o si está frío o está caliente. Solo tiene que identificar la presión que se está ejerciendo en la base. Aquí lo vemos en la parte izquierda. Por ejemplo,
Nos dice que en esta zona en color rojo, en esta zona en rojo, pues hay una presión en la base de hasta 3,49 toneladas repartidas en cada metro cuadrado. 3,49 toneladas repartidas en cada metro cuadrado. Eso es lo que está ejerciendo el suelo, más bien la estructura, al suelo. Mientras que en estas partes, como vemos, en color rosa, en color morado, nos dice que la presión es menor, es de 2,46. O sea, lo que estamos visualizando es que en toda esta zona de por acá, la presión es menor. Pero conforme nos acercamos a esta zona, la presión de contacto es mayor. Hay más cantidad de carga distribuida en cada metro cuadrado. ¿Eso qué puede provocar? Pues podría provocar mayores hundimientos. Si es que en un lado se está ejerciendo más presión, pues quiere decir que ahí podríamos estar hundiendo la estructura un poco más. También nos podría provocar que esta parte o estas zonas en donde hay una transición de menor a mayor carga sufra de alguna cierta fuerza flexionante. Eso también nos lo puede indicar este diagrama. Y como les decía, esta presión que es la que se está obteniendo a partir del cálculo es algo de lo que se tiene que verificar contra la presión de contacto máxima permitida. Si aquí estuviéramos más arriba de lo que nos permite el estudio, no quiere decir que el suelo vaya a fallar o que el suelo, que la estructura vaya a caer como en un socavón o algo así, porque ya sobrepasamos la carga. No quiere decir nada de eso. Lo que quiere decir es que se van a presentar asentamientos muy críticos y podría haber problemas a largo plazo. Normalmente lo que hacemos, si es que requerimos bajar la presión de contacto, pues es ampliar la base. Quiere decir que si ahorita estamos descargando 3,49 toneladas en cada metro cuadrado en esta área, si el área que tuviéramos de cimentación fuese mayor, al tener más área en donde repartir, pues la presión de contacto baja. Vamos a hacer ese experimento, vamos a ver si pues si ese razonamiento es correcto o no, porque en realidad pues estamos analizando si eso funciona o no funciona. Vamos a anotarlo, les voy a poner aquí en el chat para que no se me olvide 3,49. Esa es la presión de contacto que tiene este modelo actualmente. Y vamos a ensanchar un poco la base en esta zona para tratar de bajarlo de una manera más pareja que en esta parte de atrás. Entonces, me voy a ir aquí al modelo. Vamos a hacerle una modificación. Le voy a aumentar aquí. Vamos a aumentarle 10 centímetros. mm, Y de este lado también. Bueno, antes de eso también, algo que se me pasaba, el ancho que se tenía era de 95 centímetros, parejo en todas partes. Mm, mm. Vamos a quitar mm, así. El ancho que se tenía era de 95 centímetros, en cada parte. Aquí ya le aumenté 10, por eso subió a 1,05. Pero le voy a aumentar, bueno, otros 10, o sea, un total de 20 centímetros para ver qué es lo que sucede. Mm. Muy bien, les recuerdo que estos webinars los realizamos de manera semanal. Eh, los webinars anteriores los pueden encontrar en el canal de YouTube de Ingenia. Hemos abordado temas como cálculo de mampostería, modelado en Revit, modelado de estructuras, modelado de arquitectura, otros temas también como mm, memoria de cálculo, mm, en general y para casa habitación, lo van a encontrar en el canal de YouTube y en la página de Ingenia, pues pueden encontrar tanto los cursos que son
en línea, que los puedan tomar a su ritmo, y los cursos que son en vivo, también en línea, pero ya en tiempo real, así como lo estamos haciendo ahorita. Les recuerdo también cualquier duda, pregunta que se vaya teniendo, adelante en el chat lo vamos revisando. Entonces, ya amplié aquí la base. Mi objetivo es poder disminuir la presión de contacto y con ello tener una presión de contacto más uniforme en toda la estructura, que me pueda brindar pues más seguridad. Bien, vamos a revisar entonces. Aquí ya vamos a ver la presión de contacto y bueno, parece que sí hubo un cambio. Vemos que ahora la presión está en 319. Aquí en el chat les anoté que antes teníamos 3.49. 3.49 contra 319, ya le logramos bajar 300 kilos en cada metro cuadrado. Al ampliar la base o el área sobre la cual se está desplantando, pues bajó también la presión de contacto y con ello pues ya podría estar dentro de algo permitido. Recordemos, ¿quién pone ese límite? Pues el estudio de mecánica de suelos. Podríamos todavía ensanchar un poco más para tratar de hacer que siga bajando, ya que al menos todo esté en el rango de 2, entre 2,38 y hasta máximo 2,99. O sea, tratar de que estemos en este color amarillo. Recordemos igual, el color rojo no es malo, simplemente pues nos indica esos valores. Bien, bueno, voy a realizar esto más para que veamos ahí qué sucede. Aquí les voy a anotar en el chat también el siguiente valor con el que seguimos, 3.19. Y bueno, ahorita lo modificamos. Le voy a aumentar pues mm, le voy a aumentar otros 10 centímetros también en cada lado. Recordemos que este criterio pues no solo implica que yo esté aumentando pues el área así porque sí, sino que también aquí estoy afectando pues el procedimiento constructivo, también el presupuesto de obra, y eso es parte también del análisis estructural. A veces como estructurista o como calculista, para nosotros es sencillo aquí modificar y hacer incremento de dimensiones, hacer incremento en resistencia de materiales, pero siempre hay que tener en cuenta que esto lleva una repercusión al tiempo de ejecución de obra y al presupuesto. Aquí cuando aumente, de hecho yo aumenté 40 centímetros, pues eso me lleva a más excavación, me lleva un volumen de concreto mayor, tanto para plantilla como para, bueno, la propia zapata. El acero de refuerzo también creció un poco más porque hay que colocar eh, pues el emparrillado ya de 40 centímetros más largo, multiplicado por todas las varillas que se vayan a llevar a lo largo. Y eso pues sí o sí debe tener una repercusión que habría que estar también analizando si lo vale, si no lo vale o qué sucede ahí. A veces algo que nos ayuda pues es hacer mejoramientos del suelo para darle una mayor eh, resistencia o bueno, sí, mayor resistencia y con ello una mayor capacidad de carga. Aquí ya lo vemos, ya entramos en ese rango. Ya lo pusimos entre 2 y hasta máximo 3 prácticamente, 2,97. Inclusive el color ya se ve un poquito más uniforme. Color verde en colores rosa, azul, pero a final de cuentas, pues esto lo estamos haciendo para poder darle una uniformidad a nuestra cimentación. Si bien en muchas ocasiones podemos dejar que la cimentación no sea tan uniforme, pues a veces se va a requerir que sí lo sea. Por ejemplo, en naves industriales. Mm,
Normalmente las naves industriales en las que tienen algunas zapatas aisladas, pues si una de esas zapatas aisladas se hunde más que las otras, pues nos provoca una, pues lo que llamamos un hundimiento diferente o diferencial, que puede provocar también que elementos como grúas viajeras o elementos como firmes de concreto ya para el tránsito interior, pues también queden desnivelados y se tengan problemas de servicio. Si a lo mejor hay un montacargas por ahí que tiene que pasar, pues de repente el montacargas ya se está desbalanceando, ya se va chueco, el, la grúa viajera ya se desalineó también, entonces puede provocar muchos problemas si no se va controlando ese tipo de situaciones. Ya no tanto porque vaya a ocurrir un colapso o una falla, sino más bien porque los desplazamientos que se han presentado, al no ser controlados, provocan problemas de funcionamiento en el proyecto y eso lleva a la necesidad de una corrección en obra. Bien, bueno, hasta Ay, este momento, cualquier duda, pregunta que se tenga, adelante, lo revisamos también en el chat. Mm, Como les comentaba, bueno, estamos haciendo esta parte de análisis de cimentaciones. Ahí ya vemos entonces que, pues, bueno, una cosa es esta presión de contacto, otra cosa también es el módulo de reacción vertical o la resistencia propia del suelo. Mm. También no solamente pues se trata de que incrementemos las dimensiones, así como lo hice, para disminuir una cierta presión, sino que esto lleva a otras revisiones que también se estarían realizando. Por ejemplo, nuestras contratraves. Decíamos que como hay una zona en la que hay una presión menor y después una presión mayor, pues hay una zona, llamamos intermedia, que puede llegar a sufrir alguna flexión. En ese caso, pues es las contratraves las que nos ayudan a poder mitigar los impactos de esa flexión que se presente. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver aquí la estructura con las contratraves, porque en este caso, pues son parte de la cimentación. Vamos a centrarnos un poco más en las contratraves y les vamos a aislar esta parte. Y vamos a centrarnos en algo que serían las fuerzas actuantes, o en este caso los momentos flexionantes actuantes. El programa nos entrega un diagrama de esta forma. Estos serían los diagramas de flexión o diagrama de momento flexionante. Nos lo entrega así como, mm, no es como lo acostumbramos a ver, porque normalmente algo que vemos en estos diagramas, pues es una curva un poco más pareja, que no tiene estos picos. Aquí por las características del modelado que se ha realizado, nos está entregando estos picos, pero lo que vemos de manera general, bueno, es que hay mayor flexión en esta zona, hay mayor flexión por aquí también, en estas zonas. En esta zona también se ve una flexión grande. El diagrama nos dibuja una parte importante, e inclusive en estas partecitas. Y vemos, por ejemplo, que en algunas zonas, como en esta esquina, en estas partes, la flexión que se tiene o los diagramas flexionantes, pues no son tan altos. ¿Qué es lo que nos indica? Pues que de seguro por esas partes no se va a requerir tanto acero de refuerzo en las contratraves. Tal cual, pues no lo necesita. Aquí también se ve muy pequeño el diagrama, muy pequeño, pero vamos a pues, revisarlo un poco mejor. Esta contratrave que pusimos realmente es un poco grande, pero vamos a revisarla. Tiene medidas de 30 por 80 centímetros.
30 por 80. Me voy a referenciar aquí a una tabla, a una hoja programada. Mm, Vamos a manejarlo así como una base de 30, un peralte total de 80 centímetros, con un recubrimiento de 4 centímetros. Mm, Ya tenemos aquí unos datos y lo que quiero que revisemos es el momento actuante y el momento que puede resistir ya con un acero propuesto. Vamos a pedir aquí un reporte del programa de las fuerzas de momento provocadas debido a las combinaciones para revisión por, mm, por falla. ¿Está? Mm, Muy bien. Nos indica aquí, por ejemplo, que esta zona, que es precisamente de la que revisa, tiene un momento más, llamémosle más crítico dentro de todas, que es de 5.166 kilogramos metro. 5.166. Vamos a anotarlo aquí como un momento actuante. 5.166. La trave nos solicita por norma como mínimo 6 centímetros de acero. Muy bien, y vemos que con esos 6 centímetros mínimo de acero por norma, pues cumple con un momento resistente de hasta 16.000. O sea, realmente está muy grande esa contratrave. Ahorita la modificamos. Por el momento lo que vemos es que con solo 6 centímetros lo cubriría. Ya hablando de cuántas varillas se requerirían, nos indica que podrían ser 5 varillas de media, 4 varillas de 5 octavos, 3 varillas de 6 octavos o 3 cuartos distribuidas en la parte inferior, perdón, en la parte superior de la contratrave, puesto que el momento que vemos se está presentando pues en esa parte superior. Bien. mm, Hay lo que podemos hacer de análisis, pues es que realmente está sobrada, porque tan solo con el acero mínimo ya está muy arriba de lo que se requiere. Podríamos disminuir las dimensiones y provocar que ahora en vez de que resista 16.000, pues resista eh, 7.000, 8.000, pero que siga cumpliendo. Muy bien, vamos a ver aquí una de las dudas, comentarios. La contratrave sería de la misma dimensión del dado en las zapatas. No siempre. Esto a veces se realiza por costumbre, por tradición o por facilidad de la obra, que el dado, bueno, las contratraves tengan la misma dimensión que el dado, pero no es así como bueno, como se ocuparía siempre, sino que el dado puede ser eh, por lo general un poco más grande y las contratraves un poco más chicas. Ya lo que sí sería muy complejo es que las contratraves sean más grandes y el dado más chico, puesto que ahí ya, mm, pues sí, igual físicamente ya no quedaría tanto. Al menos nuestro dado quedaría em, de las dimensiones de la contratrave o un poco más grande. Pero si la contratrave tiene que ser muy, muy pequeña, pues no hay ningún problema. No es necesario que tenga las mismas dimensiones. Ok, aquí una de las dudas, ¿hay alguna forma de predimensionar la contratrave? Normalmente mm, con las dimensiones del dado nos basamos para colocar alguna contratrave. No hay lo que llamamos fórmulas semiempíricas, porque recordemos que en las traves tenemos una fórmula parecida a la que les estoy escribiendo en el chat, que es que el peralte total de la trave dividido, perdón, es igual al claro entre 10. Esta fórmula no viene en el reglamento, no viene en las normas,
más bien es algo que llamamos semiempírico. O sea que a partir de la experiencia de muchas personas, se van dando cuenta que si aplicas esa formulita, pues más o menos es la dimensión que te ayuda para una trave medianamente óptima. Económica, también fácil de construir, más o menos está por ahí, pero se sigue llamando que es una cierta fórmula semi-empírica. Fórmulas semiempíricas para las contratraves, pues no, igual podríamos ocupar esta misma, de todos modos es semiempírico. ¿Mm? Casi siempre, pues, proponemos y ya después vamos ajustando. Entonces, vamos a cambiar las dimensiones, ahí tiene 80 por 30, vamos a editarla. La voy a bajar, pues yo creo que bastantito, vamos a ponerla mm, 25 o 30 por 60, 25 por 60, 25, 50, 60. Vamos a ponerla así y ahorita vemos qué pasa. La ventaja de hacer esto, pues es que lo estamos haciendo aquí en un programa y no estamos construyendo todavía. Si no cumple, si no pasa, lo modifico y listo. ¿No? Entonces, bueno, seguimos con todo este tema. Espero que se vaya también visualizando por qué estamos haciendo un análisis y no estamos haciendo un cálculo. ¿No? Decíamos que a veces analizar es como, eh, nos recuerda al método de Cross o nos recuerda a método de rigideces, método de flexibilidades, pero esos son métodos de cálculo, no son análisis. Son parte de un análisis. Y aquí sí estamos analizando, ¿no? Estamos poniéndonos a pensar, a desmenuzar un problema más complejo en problemas chiquitos que podemos ir resolviendo de manera más sencilla. ¿No? Ahí cambié las dimensiones y como cambié las dimensiones, posiblemente cambié también la capacidad de carga o la presión de contacto en el suelo. Eso no nos vamos a checarlo rápido. Yo ya había ajustado a que estuviera entre 2. Bueno, aquí vemos lo que pasó. ¿Por qué ahora incrementó la presión de contacto en el suelo? Porque como hice las traves más pequeñas, pues ahora la estructura se recarga más sobre, pues se recarga más sobre las zapatas, digámoslo así, y las traves pues se flexionan un poco más. O sea, las traves dejaron de aportarle tanta rigidez a la estructura y ahora la presión de contacto de suelo incrementó. Lo mismo, esto no quiere decir que esté mal. Habría que checar el estudio de mecánica si nos lo permite. Pero si lo permite, pues estamos dentro de. Si no, pues entonces mejor regresamos otra vez las contratraves a una dimensión un poquito más grande para disminuir también esta parte. Bien, de cualquier manera, ahorita sí le sacamos mucho jugo, por así decirlo, a las contratraves, porque las bajamos de 30 por 80 a 25 por 60. Si las contratraves cumplen, eso nos va a ayudar muchísimo. Y ya solo verificaríamos que esta capacidad de carga se mantenga en lo que el estudio de mecánica nos dice. Muy bien, bueno, creo que ya vamos eh, haciendo más análisis o volviéndonos también más analíticos en la parte de aquí de estructuras. Entonces, permítanme aquí quitar este diagrama. Vamos a verificar qué es lo que pasó ahora con la contratrave. ¿Qué armado es el que va a llevar? Vamos a pedir también un reporte debido a los momentos que se provocan por las combinaciones de falla que nos dice Norma. Ahí está. Ahora el momento disminuyó. No quiere decir que esto sea eh, que nos haya beneficiado, porque también disminuimos las dimensiones. Ahora tenemos un momento de 3336,5. Bueno, vamos a ponerle 3337. Ahora tengo un momento de 3337, pero yo disminuí las dimensiones
a 25 por 60. Como nuestra contratrave va a estar en contacto con el suelo, le estamos dejando un recubrimiento de 4 centímetros, que es lo que nos pide la norma para este tipo de superficie de contacto. Recordemos que si vas a hacer por ejemplo, una cisterna, una alberca, algo de ese tipo que se encuentra en contacto con el agua, el recubrimiento pues, es distinto. Si es agua dulce o es agua salada, pues también cambia el recubrimiento. Vienen las normas y en el curso de cálculo de estructuras de concreto que tenemos dentro de Ingenia, pues vemos ese tipo de cosas. De hecho, pues es este tipo de archivo, es el que ocupamos en ese curso, desmenuzándolo paso a paso. Bueno, pues aquí ya vemos que el fluctuante bajó a 3.337, el acero mínimo bajó a 3.7 y colocando el acero mínimo ante 7.663 arriba de lo que se requiere, 3.000. Y esto lo podríamos solucionar con 3 varillas de media, 6 varillas de 3 octavos o inclusive 2 varillas de 5 octavos en la parte superior. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esto ayudó bastante porque la trave ya no está tan excedida. De hecho, todavía se ve un poco excedida en este aspecto en que el momento que resiste es mayor todavía al que se... Bueno, nos sigue pues ayudando. Entonces ya optimizamos la trave, la contratrave, perdón. Le bajamos bastante dimensión de concreto y bastante acero, pero vemos que con ello pues se había afectado eh, la presión de contacto del suelo. Entonces, bueno, hay que verificar con el estudio de este proyecto si aún así estamos bien o ya tendríamos que pues regresar a las dimensiones más grandes. Mm, de hecho lo estaba poniendo, bueno, por aquí. Bien. Además de esto, pues no hemos revisado del todo, por ejemplo, esos hundimientos, puesto que si bien aquí estamos revisando las presiones de contacto, además de esto se ejercen pues ciertos hundimientos. Ese hundimiento pues, está determinado en medidas de distancia, en centímetros. Eso no lo hemos ahí checado del todo. Aquí lo podemos visualizar un poco. Vamos a dejar solamente las placas para... Este hundimiento es el que se presentaría ahí de forma exagerada. Vemos que hay coincidencia con las zonas en rojo, que es esta parte, y el otro lado en que se ve que se están hundiendo más. También vemos que estas partes del centro no se hunden tanto y por lo tanto parece que como que botan o como que va arriba. No es que vaya a botar esa contratrave, más bien, eh, pues sí, se está quedando más arriba este suelo y las otras partes están bajando un poco más. De hecho, lo veíamos bastante bien con los diagramas de momentos de las contratraves, porque bueno, si recordamos, las contratraves tenían aquí arriba, que era más crítico, y también aquí arriba. Y de hecho, en esta parte central, el diagrama de momentos más crítico, pues iba por abajo. O sea que esto, pues sí se ve muy, muy coherente. Bien. Entonces, aquí lo que se requiere revisar, pues es que el hundimiento que se vaya a presentar sea eh, menor a lo que el estudio de mecánica nos indica. Si se mantiene así, pues ya vamos de gane porque estamos optimizando cada vez más la cimentación. De lo contrario, pues decíamos, hay que regresar a colocar una contratrave un poco más grande, que le dé bastante rigidez, eh, que permita que se hunda menos e ir pues continuando con las revisiones. Y bien, pues prácticamente esto que vamos realizando son
principios e inicios de análisis. Eh, Como decíamos, es todo un procedimiento, ¿no? Una serie de pasos en el que se deben de implicar tanto las normas, el reglamento, hojas de cálculo que nos ayudan también a hacer el diseño. Esto está referenciado también a las normas. Mm, La parte de procesos constructivos, porque un análisis estructural incluye o debería de incluir un análisis económico en las que veamos qué consecuencias tiene en tiempos de ejecución, en eh, requisición de materiales, en costos. Un buen análisis de estructuras, pues, abarcaría también esos puntos para poder diferenciar y tener un criterio de cuándo hacer algo y por qué lo estamos realizando. Como les comentaba, dentro de los cursos de Ingenia tenemos todos estos temas, que es el curso de StatPro, donde realizamos pues el modelado desde cero, vamos explicando todos los pasos por hacer. Tenemos el curso de cálculo de estructuras de concreto, en donde trabajamos con este tipo de hojas de manera un poco más paso a paso. Si, si tú tienes poca experiencia o quieres reforzar alguno de estos temas, de ir haciendo análisis de cargas o bajada de cargas, obtención de reacciones. Bueno, pues este curso es el que llevamos paso a paso. También tenemos el curso de cálculo de estructuras de mampostería, el de elaboración de memoria de cálculo, análisis de precios unitarios, generadores de obra, que ya pues van de la mano complementando todos estos temas. En este webinar, pues vamos concluyendo con esta parte. Como les decíamos en un principio, pues el tiempo que tenemos es de 40 a 45 minutos. Si hay alguna otra duda que se tenga antes de finalizar, pueden ir escribiendo. Vamos a dar respuesta a estas. Bien. Y les recuerdo aquí también la página de Ingenia, en donde pueden encontrar también esto. Bien, les recordamos igual, pues estar atento a los próximos webinars, a los próximos cursos y pues mantenerse también en contacto y- con sus compañeros o con la página de Ingenia. Si es que ya han tomado también otros cursos, pues ahí encontrarán también pues ese apoyo para algunas otras dudas. Por el momento nos vemos en el siguiente webinar. Que tengan todos muy buena noche y muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.